Una cita de Antonio Machado puede ser muy útil para empezar este tema sobre la mirada desde la perspectiva del psicoanálisis. Es un fragmento de un poema que dice: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. De los distintos mitos de los que se ocupa el psicoanálisis, el de la cabeza de Medusa resulta particularmente significativo para estudiar el problema de la mirada desde la perspectiva del psicoanálisis. La Medusa es un personaje de la mitología griega que enseña algo importante sobre el problema de la mirada como objeto. Denominar a la mirada como objeto va a ser uno de los problemas que trataremos de dilucidar, y particularmente en relación con lo que Lacan denomina el objeto A. Es la mirada una de las especies del objeto A. Pero volvamos al mito de la medusa. La medusa es una representación mitológica clásica que se caracteriza por tener una mirada petrificante, es decir, que transforma en piedra a todos aquellos que miran la cabeza de Medusa. La Medusa era la menor de 3 hermanas llamadas Gorgonas, y era la única de esas 3 de naturaleza mortal. Se la representa clásicamente con la cabeza de una mujer poblada de serpientes, con garras afiladas, con una larga lengua, con dientes puntiagudos y esa mirada penetrante y petrificante. Según el mito, esa mirada de la medusa tenía entonces el poder de convertir a los hombres en piedra. Pero, sin embargo, ese poder en un momento determinado dejó de existir porque otro personaje de la mitología griega, denominado Perseo, la decapitó. ¿Y cómo pudo Perseo decapitar la medusa? ¿Cómo pudo quitarle la cabeza a la medusa? ¿Cómo logró impedir entonces a partir de ahí ese carácter petrificante de la mirada de la medusa? Fue relativamente simple, porque colocó un espejo en el cual se reflejaba la imagen de la medusa, de modo tal que así no la miraba directamente. Esto quiere decir que la mirada reflejada no funcionó como la mirada directa, y por lo tanto ese escudo, porque en realidad fue un escudo que operó como un espejo pulido, lo que evitó esa mirada petrificante. Ahora bien, la tesis que conviene señalar de entrada, la tesis que Lacan despliega sobre el problema de la mirada, está íntimamente articulada al problema de la angustia. El problema de la angustia está definido ya al principio del seminario 10, que se ocupa de ese tema, el seminario 10, el seminario de la angustia. Está definida al principio como la sensación del deseo del otro. Ese otro que Lacan escribe con mayúscula, con la letra inicial mayúscula. En francés, la A de otro, con la A mayúscula. Ahora bien, ese otro es
un otro que puede funcionar a partir de su mirada, no solamente a partir de la mirada, pero sí una de las posibilidades para pensar esa sensación del deseo del otro es a través de la mirada del otro, una mirada deseante. La mirada deseante es una mirada que puede angustiar al modo de la mirada de la medusa, en la medida en que es equiparable a un deseo frente al cual un sujeto se pregunta qué quiere este otro, que en el caso que citamos, que mencionamos, este otro que me mira, ¿qué quiere de mí? La misma pregunta, formulada de otro modo, podría ser ¿qué soy para el otro? ¿Qué quiere el otro de mí o qué soy para el otro? En principio, la mirada de la medusa es equiparable a dos términos que son clásicos, uno sobre todo en la enseñanza de Freud y otro en la enseñanza de Lacan, aunque podemos encontrar los dos ya en la enseñanza de Freud, por supuesto de una manera particular. Me refiero a que esa mirada de la medusa puede ser identificada a la mujer o a el padre, dicho de ese modo, para remitir tanto a la mujer como al padre primordial, al padre que en el mito freudiano de Totem y Tabú es el padre de la horda primitiva. ¿Qué es entonces la mirada? Voy a tratar de introducir algunos ejemplos, sobre todo en relación con esa mirada que produce angustia, para tratar de profundizar en este problema. El primer ejemplo es un apólogo, es decir, una ficción, un pequeño relato que permite captar algunos aspectos fundamentales de la relación entre la mirada, el deseo y la angustia. Es un ejemplo que aparece también en el seminario 10 de la angustia. Es un clásico ejemplo, el ejemplo de la mantis religiosa. La mantis religiosa es un artrópodo que es denominado popularmente como tatadios o rezadora o mamboretá, pero el nombre técnico científico, su género y su especie es mantis religiosa. Este artrópodo, que no es de un aspecto desagradable a simple vista, tiene la particularidad de devorar al macho mientras está desarrollando el acto sexual. El acto sexual se desarrolla entre el macho y la hembra, pero mientras se está desarrollando, la hembra empieza a tragar al macho, por lo menos en determinadas circunstancias, algunos dicen que solo en cautiverio, pero imaginemos la circunstancia en la que efectivamente la hembra empieza a devorar al macho durante el acto sexual, lo va devorando, el acto sexual prosigue por la particular respuesta autónoma de los ganglios, hasta que al final lo devora por completo. ¿Para qué nos sirve esta historia? Nos sirve para pensar el apólogo que introduce Lacan en el seminario 10. El apólogo es este. Sabiendo esta historia, esta particularidad en algunas circunstancias de la hembra, de la mantis religiosa, Lacan propone esta ficción. Imaginemos que tenemos delante de nosotros un ejemplar hembra de la mantis religiosa de nuestro mismo tamaño. Y que nosotros a la vez portamos una máscara, pero no sabemos qué máscara tenemos. Esa máscara no sabemos cuál es, porque en el ejemplo, en el apólogo, en la ficción, decimos que no tenemos nadie cerca que nos diga qué máscara es la que tenemos, no tenemos ningún espejo cerca, no podemos ver nuestra imagen reflejada en los ojos de la mantis religiosa, denominados ocelos,
porque son facetados y no reflejan la imagen, por lo tanto no sabemos qué máscara tenemos. Frente a esto, un sujeto humano, frente a esta mantis religiosa ejemplar hembra, podría preguntarse, sabiendo sus costumbres en alguna circunstancia, podría preguntarse: ¿y qué pasaría si soy justo el ejemplar macho de la mantis religiosa? Evidentemente, esto es una pregunta. La pregunta la podríamos formular de la misma manera que decíamos antes. ¿Qué soy para el otro? ¿Soy justo ese objeto de devoración? O la pregunta formulada desde el lugar del otro: ¿qué desea el otro de mí? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué vuoi? Dice Lacan utilizando una expresión en italiano que toma a su vez de un texto de Casot llamado El diablo enamorado. Evidentemente este apólogo es un buen ejemplo para pensar esa frase inicial y lo que sigue en la secuencia que Lacan va desarrollando en el Seminario de la Angustia, para pensar justamente esta sensación del deseo del otro y la pregunta por el deseo del otro. Esta dimensión de la mirada no es una dimensión que ahora podríamos llamar estrictamente petrificante, pero sí es una mirada devoradora. Esta mirada devoradora es uno de los aspectos que podríamos pensar en torno a la génesis de la angustia. Es decir, la figura poderosa de un otro que puede tener la forma de una mirada devoradora y que genera la sensación de un peligro inminente. La idea de que la angustia es un peligro inminente aparece en Freud, pero la idea de Lacan no es exactamente la misma que aparece en la obra de Freud. Si bien se puede decir que tanto en Lacan como en Freud la angustia es angustia de castración, el concepto de castración está redefinido en la obra de Lacan. No hay duda que parte del concepto de Freud, pero está redefinido. Si bien uno puede decir que la angustia, en este ejemplo que estamos dando, es angustia de castración, hay que pensar en qué sentido la palabra, el término castración, está redefinido en la enseñanza de Lacan. El Seminario de la Angustia, este es un pequeño paréntesis, el Seminario de la Angustia es un seminario donde Lacan efectúa una crítica a Freud específicamente en relación con el concepto de angustia como angustia de castración, porque redefine a la castración. En la obra de Freud, el concepto más acentuado de castración está referido a la pérdida de una parte privilegiada, narcisísticamente definida en el cuerpo propio, específicamente en el cuerpo propio del varón. Por eso es el temor a la pérdida del pene. No es la pérdida del pene, sino el temor a la pérdida del pene, la amenaza de castración que en un momento determinado se transforma en algo verdaderamente amenazante. Entonces, en este momento de la enseñanza de Lacan, a la altura del Seminario 10, Lacan va a preguntarse por el lugar que tiene la castración